Ok, doctores, buenos días. Semana anterior estaba hablando con ustedes sobre una introducción básica a la farmacología. Les hablaba que era importante tener en consideración que el medicamento es administrado por vía oral y una vez que ese fármaco ingresa por vía oral, ele tiene que pasar a la parte del esófago, luego después al estómago, va a la parte entérica, al intestino. Ese fármaco va a ir al hígado para que pueda activarse, va a ser distribuido por el cuerpo y una vez que ya no es más necesario, ese fármaco es eliminado. Esse processo, esse passo temporal do fármaco por el organismo se chamava farmacocinética. Era diferente administrar um fármaco por via enteral, por deglução, e colocar um fármaco, por exemplo, por endovenosa. Em el caso de la via endovenosa, sublingual, intramuscular, normalmente esses medicamentos não eram metabolizados por el hígado para que pueda ativar-se. Eram fármacos que já estavam ativados desde o momento em que você le introduz em el paciente, e isso significava que este fármaco ele ia atuar mais rápido, ok? El dia de hoje vamos falar um pouco sobre a farmacodinâmica, literalmente o efeito do fármaco em el organismo del paciente. Como já les havia dicho, não quero que me memoricem, que decorem, que tenham em sua cabeça farmacocinética é o passo temporal e farmacodinâmica é o efeito do fármaco. Quero que vocês entendam que cada fármaco, cada família farmacológica que vamos trabalhar, tem uma farmacocinética e uma farmacodinâmica, ok? Pero antes de falar de isso, quero recordarles um paciente, apagame uma luz, por favor, dessa. Está bem. Quero recordarles, por exemplo, o caso de um paciente que havia golpeado, que havia lesionado, que havia caído, e ao cair e lastimar-se, que é a primeira coisa que esse paciente ia sentir? Dolor. E como que o paciente vai sentir dolor? Que elemento ia iniciar esse dolor? A síntese de prostaglandinas. Então, se a prostaglandina era metabolizada, era criada, era generada por la ciclooxigenasa. Tinha a COX-1 e a COX-2. La COX-1, ¿para qué servía? Para proteger a mucosa gástrica, actuava a nível vascular, actuava também com as plaquetas, e a COX-2 era uma enzima que metabolizava o ácido araquidônico, dando lugar a prostaglandinas pró-inflamatórias. Aí entrava a la pentada de Celsius: dolor, rubor, calor, tumor e impotência funcional. Isso é importante, e aqui vamos ver uma junção desde a farmacologia com a fisiopatologia. Como funciona um fármaco como o ibuprofeno, por exemplo? Ao cair-se, ao lastimar-se, esse paciente vai ter uma destruição celular. Dois grupos de enzima, a COX-1 e a COX-2, vão ser responsáveis por metabolizar esse desejo de destruição, dando lugar a prostaglandinas. Essas enzimas, esses elementos que foram produzidos, vão ser liberados, enviados ao sistema nervoso central, avisando que há dolor. Se ele administra um fármaco como o ibuprofeno, seu mecanismo de ação vai ser bloquear a síntese de prostaglandina. Automaticamente diminui o dolor, inflamação e febre. COX, há sua subdivisão, 1 e 2. A COX-1 se encarga mais que todo de produzir moco para proteger o estômago. E a 2 é uma prostaglandina pró-inflamatória. Cuidado que os AINES não devem ser administrados por mais de 7 dias, porque se hace esto, não solamente vai solucionar esse dolor, mas também vai generar daño à mucosa gástrica, dando lugar a uma úlcera péptica ou uma úlcera gástrica. Muito cuidado com isso, porque tampouco le vai dar protetor gástrico para evitar. O que tem que saber é saber utilizar os fármacos de forma adequada, porque existem AINES que bloqueiam a COX-1 e a COX-2. Existem AINES que só bloqueiam a COX-1 do paciente. ¿Se entendeu? Que era a farmacodinâmica? Dinâmica. O efeito do fármaco em el cuerpo. ¿Ya? E entramos aqui, por exemplo, para poder explicar sobre a farmacodinâmica, sobre... deixar que o pobre ninho passe. Espera.
Buen día. Bien, si hay preguntas, envíe las preguntas y un rato más le voy a contestar. Ya. Yo les decía en algunos, no, la verdad, su docente de fisiología, les decía que la célula está cerradita, formada, está protegida por una membrana celular. Y esa membrana celular está formada por fosfolípidos de membrana. Eso de aquí é donde vai iniciar el ácido araquidônico. Pero hablando de farmacodinâmica, é importante saber que os fármacos que vou administrar têm que ser capazes de chegar onde vai ser seu efeito. Então, se todo fármaco tem um sítio de ação. Todo fármaco, se aqui é a molécula triângulo, essa molécula triângulo tem que chegar a seu sítio de ação. Lo vamos chamar de receptor farmacológico. ¿Me entendieron? Para que el ibuprofeno pueda bloquear la síntesis de prostaglandina, ele tiene que llegar adecuadamente a un determinado sitio y ahí va a hacer su efecto. ¿Eso está claro? ¿Sí? Existen fármacos que tienen la característica de ser liposolubles. La palabra liposolubles, ¿a qué se hace referencia? ¿Qué piensan? Lípidos, grasa, solubles, são capazes de mezclarse, deshacerse em grasa. Significa que se lhe dou uma molécula que tem características liposolubles e esse fármaco tem seu receptor dentro da célula, atenção a esto, se lhe dou um fármaco com características liposolubles e esse fármaco tem o receptor, onde é seu sítio de ação intracelular, significa que esse fármaco vai ser capaz de atravessar essa membrana. De forma muito rápida, vai poder fazer seu efeito. ¿Se entendeu? Mas existem fármacos que são hidrosolubles. A que se refere a palavra hidrosolubles. Se dissolvem, se mesclam, têm uma afinidade com a água. Significa que esse fármaco, se ele é hidrosoluble, não vai ser capaz de atravessar essa membrana celular. Necessitará canais para que possam passar. ¿Se entendeu? Digamos que, por si acaso, ustedes que estão em el quinto semestre consigam chegar a farmacologia 2 em el sexto semestre. Le voy a hablar de los antibióticos, fármacos que usamos para matar para matar bactérias, ¿ya? Então, um antibiótico se vai administrar ao paciente, você tem que ter a segurança que esse fármaco vai conseguir chegar a seu sítio de ação. E, principalmente, lhe perguntam, quando vão fazer exames, etc., qual é o sítio de ação dos antibióticos. Há antibiótico que atua na membrana celular, há antibiótico que atua em el ribossoma e assim por diante. Esto de liposoluble ou hidrosoluble lo vão necessitar muito em fármaco 2 comigo. ¿Se entenderam? ¿Sí? Outra coisa importante, además se um fármaco é hidro ou liposoluble, é saber que esse fármaco vai ter uma certa facilidade com uma substância ou outra. Por exemplo, se eu tenho... ¿Tiene primos? ¿Sí? ¿Cuántos primos tiene? ¿Más de 50? ¿Unos 15? Ya. ¿A usted te gustan los 15 de la misma forma? ¿No? Ahí mirando a la cámara, decir cuál primo no te gusta y cuál... Normalmente, si tenemos primos, familias, hermanos y etc., hay hermanos que nos damos mejor do que el otro, ¿cierto? Significa que hay gente que tiene mayor afinidad com uma pessoa e não com outra. De la mesma forma são os fármacos. Fíjense acá. Se vai administrar um fármaco a um paciente, esse fármaco necessita, primeiro, ser capaz de chegar a seu sítio de ação, a seu receptor. Isso está claro, certo? Existem características que influenciam positivamente ou negativamente. Mas outra coisa importante em relação às características desse fármaco é saber se esse fármaco vai chegar
y va a conseguir mantenerse o no unida con su receptor. Como por ejemplo, si yo tengo el fármaco bolita, si ele vai ser capaz de encajar-se com este e com este receptor. ¿Se entenderam? Fíjense, em este caso, esse fármaco apresenta um encaje perfeito. Alta afinidade. ¿Me entendem? Em esse segundo caso, não quer dizer que não vai fazer seu efeito. Vá, pero qual de los dois vai durar mais tempo? Este ou este? El de arriba, ¿entendieron? A eso refiere-se cuando te dicen, por ejemplo, si el paciente está con un dolor de cabeza, yo le puedo dar un paracetamol, pero también le puedo dar un ibuprofeno. Pero ¿cuál de los dos es mejor para la cefalea? ¿El paracetamol o el ibuprofeno? El paracetamol. ¿Por qué? Porque el paracetamol tiene una mayor penetración, tiene una mayor afinidad con los receptores relacionados al dolor a nivel central. Mientras que, si tengo un dolor muscular, le puedo dar el paracetamol. Va a calmar el dolor, pero si le doy un diclofenaco, va a ser más eficiente. Si le doy un ibuprofeno, va a ser más eficiente. Si le doy un ketoprofeno, va a ser más eficiente. ¿Por qué? Porque ese fármaco penetra más fácil ahí y tiene mayor afinidad, funciona mejor en ese tipo de tejido. ¿Está claro eso? ¿Sí? 2 minutos, acomodem su idea. Intenten escribir, segundo usted, qué es afinidad en relación a los receptores. Vamos con 99 líneas en TikTok y solo tengo 1.3K. Empiece a dar corazoncito, tac, tac a la pantalla, invitar a sus amigos. Y si tengan preguntas, pueden mandando las preguntas que les voy ayudando. Gracias, Mois. Aquí estamos avanzando clase de fármaco 1. Felipe, gracias hermano. Estamos avanzando live de fármaco 1. Acaba de recibir, gracias, Celao. Bien. Si tengo preguntas, pueden mandando también y ahorita le vamos a organizar para sacar las dudas. Esa es una clase de fármaco 1, una introducción a la farmacocinética realizada en la Universidad Cristiana de Bolivia, UCBOL. ¿Qué semestre son ustedes? Quinto. Son pajaritos recién volando. Recordando que fármaco 1 son los días lunes a las 9:40 de la mañana. ¿Y su práctica qué días tienen? Lunes. Bien, entonces lunes, luego después a las 11 posiblemente vamos a tener una otra live de práctica. Hoy ya empiezo a matar sus primeros pacientes imaginarios. ¿Ya? Pero esa es la oportunidad de aprender sí o sí. Enquanto hay pacientes imaginarios, podemos hacer. Lo que no podemos hacer es cuando son reales. Ahí es complicado. ¿Se entendió esa parte de la afinidad de los medicamentos? Bien. Cuando yo les hable, por ejemplo, de la cantidad de medicamentos que tenemos, porque hoy ya les voy a mostrar una lista de los principales antiinflamatorios no esteroideos. Quiero que ustedes consigan entender o diferenciar por qué para el dolor muscular esquelético normalmente usamos diclofenaco, ketoprofeno, ibuprofeno o naproxeno, porque ese fármaco tiene una mayor afinidad con ese tipo de tejido. ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? Ahora, si yo te hable que el diclofenaco y el ketoprofeno, los dos tienen la misma función, pero el ketoprofeno es más potente do que el diclofenaco, ¿cuál sería la explicación? Porque el ketoprofeno tiene una mayor afinidad do que el diclofenaco. Y además, si yo tengo dolor en articulaciones, es mejor usar el ketoprofeno, porque penetra más todavía a ese tipo de tejido. ¿Se entendió eso? Imagínense que también existe, buenas noches, imagínense que también existe una cosa llamada agonismo y antagonismo. Ustedes son alumnos de medicina del 5º semestre. Están llevando la materia de
Farmacología. Ahora, imagínense si yo tengo solo una silla disponible y le pongo un estudiante de medicina. ¿Ese estudiante de medicina va a conseguir entender la clase? ¿Sí o no? Sí, al menos eso debería ser. Estoy mal de la garganta por si acaso. Ahora, si le doy a un paciente, si le digo a un estudiante de Derecho que venga a asistir a la materia de farmacología, ¿él va a entender la clase? Quizá no como va a entender uno que ya se está preparando para la materia de medicina. ¿Me entendieron? Ahora, si yo tengo un fármaco, por ejemplo, y lo voy a llamarlo de antagonista, tenga en consideración que es un fármaco, una molécula que viene, ocupa el receptor, pero no permite con que el fármaco en sí pueda hacer su efecto. En otras palabras, es como si yo agarro un estudiante de Derecho, le sento en una silla de un estudiante de medicina, en una clase de medicina, y el estudiante de Derecho saca su celular y empieza a jugar Free Fire. O sea, ni está haciendo algo provechoso y ni está dejando al otro poder hacer. ¿Se entendió? ¿Se entiende esto? Concepto de la palabra antagonismo. Cuando viene una molécula, ocupa el receptor y no permite para que el receptor pueda hacer su efecto. Si le voy a dar, por ejemplo, un medicamento, y ese medicamento debería hacer con que la mano pueda levantarse, le doy un fármaco antagonista. Entonces ese fármaco antagonista viene y ocupa el lugar que el otro fármaco iba a ocupar. ¿Entendieron? Nada todavía. ¿Está claro? ¿Quién está perdido o perdida? ¿Están entendiendo? Yo, si fuera ustedes, sería sin vergüenza. Si no entiende, diga, no, que no entendí. Eso, porque le veo sus caras de volando ahí, queriendo decir, doctor, pero si no entiendan, digan, chicos, ¿ya? Normalmente esa silla y esa mesa es para el docente de la materia, ¿cierto? Yo puedo venir, sentar acá y dar mi clase. Yo soy el fármaco que va a producir efecto. ¿Se entendió? ¿Sí? Pasa un rato. Sente ahí. Solo que yo, ese es el chico que no le gustaba de sus primos. Si usted es primo de... Solo que si yo llego para dar mi clase y él está ocupando la silla, está ocupando la pizarra, hablando sobre cualquier tipo de cosa del mundo, ¿yo voy a poder hacer mi efecto? ¿Voy a poder hacer mi clase? No, entonces él es un fármaco antagonista del profesor. ¿Se entendió? Venga. Los deben 50 pesos cada uno a él. Fármaco antagonista. Son fármacos que vienen, ocupa el receptor y no permite con que algo pueda hacer determinado efecto. ¿Está claro? ¿Qué sería el fármaco agonista entonces? El que va a hacer el efecto. Es como si yo fuera el agonista y él fuera el antagonista. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Yo soy el agonista, el que va a hacer el efecto. Y el doc era el antagonista mío. Ele bloqueava para que yo no pueda ocupar mi silla para poder dar mi clase. ¿Entendieron? Imaginar ustedes entender eso sin la clase, con tema avançado. ¿Se entendió eso, chicos, todos? Ah. Bien. De ustedes, buena pregunta. La doctora me pregunta, doctor, doctor, decime un ejemplo que una molécula viene a ocupar el receptor. Levante la mano los que tienen abuelos, abuelas o mamás que tengan hipertensión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
¿Saben qué fármaco toman sus papás? Losartán. ¿Alguien más toma losartán? A los de Chiquitoqui, ¿cuál es el mecanismo de los... No, ¿cuál es la familia farmacológica del losartán? Eso va a ser tema del segundo parcial de ustedes, ¿ya? ¿Cuál es la familia farmacológica del losartán? Existe una molécula que se llama angiotensina 2. La angiotensina 2 é produzida a nível pulmonar e vai hacer efeito em dois lugares do corpo. Um dos lugares que vai hacer é produzir vasoconstricção. E quando seu paciente é hipertenso, ele tem excesso de vasoconstricção. ¿Se entendeu? Então, existe um receptor, que lo chamamos de receptor de angiotensina 2, que está justamente a nível del vaso sanguíneo periférico. Então, a angiotensina 2 viene, se conecta com o receptor e produz essa vasoconstricção. Entenderam isso? Os de TikTok sim me responderam. Qual é a família farmacológica del losartán? Receptor evita la acción del medicamento, ARA2. Bien, ARA2. Y ese A va a ser de amor? No, antagonista. Antagonista de los receptores de angiotensina 2. Entonces viene el fármaco, losartán, y evita con que la angiotensina se una con su receptor. Entonces el paciente no va a tener la vasoconstricción. Eso le hace bajar la presión. ¿Me entendieron? ¿Sí? El detalle hace la diferencia más adelante. ¿Ya? Quiero que ustedes entiendan el principal, porque si ustedes van a agarrar eso y leer de un libro como Goldman y Hillman, van a pasar 2 horas y no van a entender nada. Pero si consigue asociar las palabras básicas, te va a facilitar la vida. ¿Se entiende esto? Eso quiero que tengan en farmacología. Esa información no les voy a exigir mucho, ¿ya? No en el primero y ni en el segundo parcial, pero van a necesitar de eso cuando lleguemos al tercero parcial. Por lo tanto, yo les voy a enviar un material que va a hablar un poco sobre esto, solo para ir preparándose. Tenga en consideración que yo tengo fármacos ionotrópicos. Fármacos metabotrópicos e assim por diante. Esses tipos de fármacos vão ter seus tipos de receptores específicos. Quando hablo de um fármaco ionotrópico, significa que esse fármaco ou essa molécula, lo que ela vai fazer é abrir ou cerrar receptores de sódio, cloro, cálcio, potássio e etc. ¿Me entenderam? ¿Sí? Le hablaba sobre dolor hace algunos días, ¿cierto? Les mostré una neurona que iba a ser despolarizada por causa de las prostaglandinas. Y si usted no sabe de qué estoy hablando, imagínense. Un segundo. Imagínense acá. Tengo aquí una neurona. Esa es su parte final. La hendidura presináptica. Acá está la hendidura, la neurona postsináptica. ¿Consiguen ver? Se ve, ¿no? Bien. Aquí yo tengo receptores de sodio.
¿El sodio tiene carga positiva o carga negativa? Positiva. Bien. Entonces, el potencial de acción, cuando hace con que el sodio ingrese a esa neurona, significa que esa neurona va teniendo cargas positivas. ¿Se entendió? Eso era la sinapsis. Y llega hasta esa parte donde tengo canales de sodio, pero ahí también tengo canales de calcio. ¿El calcio tiene cargas positivas o carga negativa? Bien, y es doble positiva, por si acaso. Nessa parte da hendidura pré-sináptica, aqui eu tenho umas bolsitas, lo vamos chamar de vacuola, e essas vacuolas têm neurotransmissores. ¿Se acuerdan de fisiologia, não? Então, se aqui estão os neurotransmissores, le vou fazer neurotransmissor, triangulocito, triangulocito e triangulocito. Então, quando esse cálcio ingressa, esse cálcio vai fazer com que aqui tenha muito mais carga positiva e vai empurrar essa vacuola para hacia acá, haciendo com que esse triângulo seja liberado aqui. Me entenderam? Esse triângulo é um neuroreceptor, é um neurotransmissor, perdão. Significa que ele necessita ter um neuroreceptor. A pergunta é, aqui está o neuroreceptor. Eu vou fazer acá. Esse fármaco vai conseguir fazer seu efeito acá? Sim ou não? Não, por que não? Porque não tem afinidade. Esse é um outro tipo de fármaco, me entenderam? E onde ele vai fazer seu efeito? Em el receptor triangulocito. ¿Se entendeu? Sim? Bien. Esse neuroreceptor estava com a portita cerrada. Então, quando isto chega aqui, o candado recebe a chave, se abre a porta. ¿Me entenderam? Eu tinha receptores iônicos para o canal de sódio, potássio, cloro e etc. E esses receptores são outro tipo de receptores. Eles são específicos para neurotransmissores. ¿Me entenderam? Então, se isto se une aqui, abre a porta e alguma outra substância vai entrar, fazendo com que essa neurona torne-se positiva. ¿Me entenderam? Sim? Ya. Isso le explicaram em la matéria de bioquímica e le explicaram em la matéria de fisiologia. De toda forma, se vocês não conseguiram entender 100% isto, não se preocupe que volverei em esse tema em seu exame final, porque vou falar de fármacos do sistema nervioso, isso vai ser importante. Pero quero que tenha em consideração que queres entender perfeitamente como funciona um fármaco, tenha em consideração que esse fármaco ou vai abrir ou vai cerrar um receptor. Ou vai abrir ou vai fazer com que salga ou vai fazer com que entre uma molécula positiva ou negativa. ¿Se entendeu? Todo fármaco, casi todos os fármacos, eles vão jogar com os canais iônicos, fazendo com que abra canais de sódio, cierre canais de sódio, que salga o potássio ou que ingresse o potássio de uma célula. Entenderam isso? Sim? Permitindo com que se libere ou não se libere neurotransmissores. ¿Está claro hasta ahorita? Farmacodinâmica é o efeito que o fármaco vai fazer em el cuerpo, pero necesito tener en consideración que no es solo porque el fármaco va a entrar y ya está. Hay varios aspectos que tienen que ser trabajados en relación a esto. Primero gran problema está aquí. Esas definiciones. Esto no quiero que decoren. Quiero que entendan de forma general qué es potencia, dosis, vía de administración, sinergismo y etc. Empezamos por vía de administración. Ya le hablé eso semana anterior. ¿Qué sería la vía de administración?
por donde se va a administrar el medicamento al paciente. Bien. ¿Qué es antagonismo? Cuando una molécula bloquea la acción del otro, ¿cierto? Vamos a hacer un test. Dos voluntarios. Dale una. Valendo 5 pontos en teología. Dos voluntarios. Usted y usted. Venga, vamos a hablar con el pastor, ¿ya? Pase, doctora. Si usted es pastor de teología y conoce a esos dos chicos, no sé. Tome asiento, doctora. Calma. ¿Usted va al gimnasio? ¿Sí? ¿Cuánto está la zona de peso? Depende de qué prebanca. No sé. Levantar a la chica. Está haciendo pesa, pues. Claro, y la silla, por si acaso, sin tumbarla. Y si ella se cae, se lastima, rompe un brazo, vos le va a pagar al hospital, ¿no, yo? ¿Consigo o no? ¿Ah? Depende de ella si le quiere quedarse. Intentar por aquí, por la silla. ¿Consigue solito o no? De aquí. No, pero tiene que levantarla toda sin que se caiga al suelo. Es la primera vez que va a haber un incidente en vivo en TikTok. Eso ya baja. Bien. Ahora quiero que usted llame 3 personas más. Venga, el de allá, el de acá y el de aquí. Venga, 3 personas. Venga, ayúdale. ¿Esos son tu grupo, tu gym bro? Ya, ahora actúe en conjunto y levante a las chicas sin tumbarle. Bien, baje antes que... Ya, siéntense. Gracias, chicos. Todos tienen 5 puntos en teología, ¿ya? Siéntense igual. ¿Quién es su pastor? No sé. Dígale que yo le dije para dar y no le va a dar, pero inténtenlo. Ahora, lo que los chicos acaban de hacer es una función farmacológica fundamental. Muchas veces le damos un fármaco y el fármaco solito no es capaz de realizar el efecto. Entonces, lo que puede hacer es que le doy 2, 3, 4 fármacos en conjunto y esos fármacos van a hacer el sinergismo. Cuando 2 o más moléculas actúan en conjunto para lograr un efecto. ¿Cuál era el efecto deseado? Levantar a la doctora. Y para que pueda realizar ese efecto deseado que hice, juntei 2 o más moléculas. ¿Entendieron? ¿Se entendió, chicos? Por si acaso, ¿ustedes permiten el uso de su imagen del menor acá para fines no comerciales en TikTok? Sí, gracias. Después están diciendo ahí, doctor, quiero mi derecho del autor. No hay. ¿Ya? ¿Entendieron eso? Ahora, si les digo, doctor, quiero que usted me administre 500 miligramos de paracetamol a cada tantas horas. Esto es la dosis que va a administrar. Dosis es la cantidad de fármaco que administra en este paciente. Cuando hablo dosis, es la cantidad del medicamento que yo utilizo para ese paciente. ¿Se entendió? ¿Sí? Hay que tener cuidado porque existen dosis mínimas, existen dosis máximas. Por ejemplo, cuando yo le digo la dosis mínima, es la cantidad mínima del fármaco necesaria para producir un efecto. ¿Me entendieron? Dosis mínima es la cantidad mínima de ese medicamento para producir un determinado efecto a ese paciente. Lo vamos a tener diferencias en dosis mínima en pacientes adultos y pacientes pediátricos, por ejemplo. Si le voy a dar un paracetamol para un paciente adulto, mi dosis mínima es 500 miligramos. Y la dosis máxima es 1 gramo por toma. ¿Se entendió? Estoy con cefaleia o estoy con fiebre y voy a tomar un paracetamol para un paciente de mi tamaño, de mi peso, para ustedes de tu tamaño y tu peso, sería entre 500 miligramos a 1 gramo. ¿Me entendieron?
¿Está claro eso? Pero si a un bebé, a un niño, y le voy a dar paracetamol, su dosis mínima es mediante fórmula. Tiene que hacer una fórmula para administrar 10 a 15 miligramos por kilo de ese paciente. 12. O sea, no le voy a dar 100 miligramos, 200 miligramos, 500 miligramos a ese bebé si yo no hago un cálculo para llegar adecuadamente a como corresponde. ¿Está claro eso, doutores? ¿Sí? Dosis mínima, cantidad mínima para hacer efecto. Y dosis máxima, la dosis máxima para administrar. Ahora, si tengo un paciente con dolor de cabeza, con cefaleia, y le quiero dar un paracetamol, ¿qué pasaría si yo le doy 2, 3 gramos de golpe? ¿Qué puede pasar? ¿Se queda tranquilo tu paciente o le voy a hacer daño? Bien, entonces tengo una dosis tóxica. Hay que tener cuidado que lo puedo intoxicar al paciente por dar más de lo que debería. Si le doy menos, no hace efecto. Pero si le doy por encima de la dosis máxima, va a ser una dosis tóxica, igual a X. ¿Se entendió? ¿Está claro eso? Ahora, si le doy mucho más por encima de lo que debería, dosis letal, mortal. Un poco más de lo que debería, exactamente. Sí. Un ejemplo de eso es el paracetamol. Si le doy, por ejemplo, hasta 4 gramos durante el día, es una dosis aceptable, ¿ya? Pero si le doy entre 4 a 10 gramos, intoxica al hígado. Y eso estoy hablando de un paciente adulto, intoxica al hígado. Y si sobrepasa de 10 gramos, hay posibilidad de producir una dosis letal, ¿entendió? Ahora, mucho cuidado con eso. Todo fármaco, toda intoxicación tiene un antídoto. Antídoto. Paracetamol es la molécula, ¿ya? Y el fármaco que voy a usar como antídoto para intoxicación por paracetamol es N-acetilcisteína. Si hay una intoxicación, un paciente que tomó demasiado paracetamol y llega a tu centro de salud, el antídoto para revertir esto es N-acetilcisteína. ¿Ok? A la intoxicación, antídotos. ¿Se entendió esto? ¿Qué sería sitio de acción? El fármaco, el lugar donde ese fármaco va a hacer su efecto. Existe una palabra que se llama intolerancia. Intolerancia es cuando usted no tolera, cuando usted no soporta, cuando usted no es capaz de aceptar. Por ejemplo, existen pacientes que son intolerantes a la lactosa. São fármacos que não podem tomar leite ou derivados da leite com lactosa de forma nenhuma. Lactosa é um açúcar da leite, entenderam? Então, da mesma forma que há pacientes intolerantes à lactosa, existem pacientes ou existem substâncias que são intolerantes para o corpo. Por exemplo, se eu tomo esse fármaco, meu corpo não vai ser capaz de assimilar de nenhuma forma esse fármaco e vai generar efeitos colaterais. Vai generar diarreia, vai buscar uma forma de eliminá-lo. ¿Se entendió? Intolerante cuando el cuerpo no es capaz de tolerar determinada sustancia. ¿Y qué sería tolerancia? Cuando el cuerpo sí es capaz de tolerar. ¿Se entendió? ¿Sí? Existe una otra definición que se llama alergia. ¿Cuál sería la diferencia entre una intolerancia farmacológica o una alergia farmacológica?
Perfecto. En la intolerancia, tu cuerpo no acepta y va a buscar una forma de eliminar. En el caso de una reacción alérgica, hay una actuación de tu sistema inmunológico, en especial de los eosinófilos y basófilos, que van a desencadenar una respuesta alérgica que incluso puede llevar al shock anafilático. Igual el paciente muere. ¿Me entendieron? Intolerancia es cuando mi cuerpo no es capaz de tolerar, asimilar y intenta expulsar. Pero em um processo alérgico, quem está involucrado em isso é o sistema imunológico. E era um fármaco que não deveria ser dano a você, pero tu sistema imunológico está meio alucinado e ele vê, por exemplo, um mani, um amendoim e pensa que esse mani é o matador. Me entenderam? Sim? ¿Saben qué es una dependencia y una adicción? Bildo Bolseiro, ¿escucharon Señor de los Anéis? Señor de los Anillos. Bildo Bolseiro era un niño que tenía que llevar una misión de llevar un anillo por ahí, ¿cierto? ¿Sí? ¿Assistiram ou não assistiram Señor de los Anillos? Que el pelado agarra un anillo, tiene que andar y lleva para destruir. Bien. ¿Cómo se llamaba el otro bajito que era loquísimo por ese anillo, muy precioso? ¿Ah? Golmo. No, Smith, ¿no era así? Eso, es medio alucinado de la cabeza. Cuando hablo de un proceso de adición y hablo de un proceso de dependencia, la dependencia es cuando yo necesito sí o sí de ese fármaco, necesito sí o sí de esa molécula para que pueda realizar ciertas funciones. ¿Me entendieron? ¿Sí? Solo que existen personas que, aparte de tener una adición, de ser adicto a determinado medicamento, por ejemplo, ahí sería Bildo Bolseiro, el otro, el Smigo, Smiley, Goldo, no sé, el que era pelón careca, tenía una cara súper hermosa, este ya era dependiente. Si no tuviera eso, iba a tener alucinaciones, convulsiones, crisis, y necesitaba sí o sí consumir. Salimos de Señor de los Anillos y vamos para Netflix. ¿Vieron Doctor House? ¿Sí? Los que no vieron Doctor House ya hasta su quinto semestre de medicina, estão perdendo. Dr. House, Grey's Anatomy, The Good Doctor e Chicago Med são as 3 séries para formar. Se você terminou 10 semestres de medicina e não viu essas séries, te vai aplazar. House toma um fármaco que se chama Vicodin. House, para que pueda hacer sus actividades normales, él tiene que tomar su medicamento de una forma u otra, y si no consume el fármaco, empieza a entrar en una crisis de abstinencia. ¿Ok? Más adelante, de aquí a 2 clases, le voy a hablar de los fármacos opiacéticos, de los fármacos opioides, que son fármacos utilizados para el dolor y son fármacos que tienen un alto grado de dependencia y drogadicción. Por esse motivo, esses fármacos não devem ser vendidos assim como se lhe dá a gana. Se você chega a uma farmácia de Bolívia hoje e lhe diz, "Case, doutor, doutorita, dá-me um tramadol", te entrego ou não entrego um tramadol? Te entrego. Lamentavelmente te entrego. ¿Ya? Agora você me chega a Estados Unidos ou a Brasil, a outros países que têm um sistema de controle mais adequado, te pides um tramadol, não te vão dar um tramadol. Você necessita de uma receita médica para comprar esse fármaco, porque esse fármaco é um fármaco com venda controlada. ¿Me entenderam? Alguém já teve tos seca acá? Le tosia? E foi à farmácia e lhe disse, doutorita, dá-me uma codeína. Le voy a hablar sobre ese fármaco. Lo usamos 2 jarabes para cortar la tos seca. Uno es la codeína y otro el dextromethorfano. Son fáciles. Normalmente la de farmacia te da la codeína. En el CEAS, ¿ustedes tienen codeína? ¿Ve? Están drogando a la gente y ustedes van al Parmasola cuando el chicotea ahí cae. Hay que tener cuidado porque los dos sirven para tos seca. La codeína é um pouco melhor, porque aparte de cortar a tos, também tem poderes analgésicos. O problema é que se lo usa mais de 1 a 2 semanas, causa drogodependência, causa alucinações. Oi, doutora.
Yo he llegado a tomar una paracetamol con codeína Ajá. por el tema de la tos, pero yo sepa la codeína no se da para los síntomas. Sim, nenhum deles dois. Se é uma tosse com flema, nem dextromicrofano e nem codeína. Só usar isso se é uma tosse seca, já? Pero onde está o problema é que às vezes recetamos ou damos um medicamento sem entender que esse fármaco tem um poder de generar dependência e adicção, ok? Está mirando o TikTok, não está assistindo minha classe, não? Entendeu? Potência é a capacidade desse fármaco em fazer seu determinado efeito. Existem fármacos que são mais potentes e fármacos que são menos potentes. Se te hablo, por exemplo, que esse paciente está com um dolor porque teve uma fratura, você lhe pode dar um paracetamol. Sim, pero se você lhe dá um opioide, o opioide é mais potente do que o paracetamol. Significa que seu efeito vai ser melhor. ¿Entendieron eso? ¿Sí? Así que ya saben, Dr. House, Grey's Anatomy, The Good Doctor y Chicago Med. Salió una noticia hace algunos días de un pelado que estaba clinicando y había hecho hasta el quinto semestre de quinta temporada de Grey's Anatomy. Vamos con 131 en línea, 8.9K. No te olvides de dar su corazoncito y mande sus preguntas. Cuando termina la clase, siempre lo voy revisando y les voy sacando las dudas por WhatsApp. ¿Ya? Bien. 2 diapositivas más y vamos a estar libres. Efectos de un medicamento. ¿Ya? Imagínese que acaba de despertar y usted está cansado, com sueño, meio desmotivado. ¿Qué es lo que usted sabe hace para estar despierto? ¿Qué toma? Café. Tiene un examen importante y usted sabe que debería haber estudiado 2 meses para esa materia, pero estaba assistindo Grey's Anatomy. Entonces deja para hacer el estudio todo el mismo día. Está estudiando y está cayendo de sueño. ¿Qué es lo que toma para despertar? La Monster, café, guaraná, coca. Gracias, doutora. Não foi um leão, é porque estava terminando acá. Graças a Deus. Se tem um leão por aí, igual pode dar, para mim não é problema. Entre uma roça e um leão, tranquilos. Então, se está cansado, está com sonho, está desanimado, toma tu café e se despierta. Significa que esse café, essa molécula, a cafeína, entra por tu corpo e vai ao sistema nervioso central e hace com que haya uma estimulação da área da atenção, da área da alerta a nível do sistema nervioso central. ¿Me entenderam? Então, o café, a taurina, os elementos em si, são fármacos que estimulam a que uma determinada parte do corpo se active. ¿Se entende isso? ¿Sí? Os fármacos têm efeito de estimular. Agora, se você está super animado, super assim despierto, digamos que um paciente imaginário que vocês não conhecem, não estou promovendo nada, saiu para tomar cachaça, álcool, cerveja. ¿Ya vieron algum paciente borracho? ¿No? Yo sí. Então, se llega al servicio de emergencia, por si acaso, los pacientes que tomaron mucho trago. Y ese paciente, el alcohol está haciendo un efecto farmacológico. ¿Ese alcohol está estimulando o está inhibiendo su sistema nervioso? Entonces, los fármacos también tienen efecto de producir depresión de determinada parte del cuerpo. Una cosa es un fármaco que diga, hola molécula, despierta. Hola, duerma. Entonces, los fármacos pueden estimular o inhibir determinadas funciones en el cuerpo. Existem pacientes que têm ausência de determinadas hormonas em seu corpo. Por exemplo, um paciente que é insulino dependente, que é um paciente que tem diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2 crônica. Esse paciente, seu corpo não é capaz de produzir insulina mais.
significa que ele necessita de tomar um fármaco, uma molécula, que vai reemplaçar essa hormona que tu corpo deveria produzir. Então, o efeito é o efeito de reemplaço. Quando lhe dou uma molécula, um fármaco, que vai servir para substituir o que tu corpo deveria ter. ¿Me entenderam? Existe um fármaco que se chama glibenclamida. Esse fármaco, você lhe administra, e ele vai hasta as células do pâncreas estimular para que o pâncreas produza insulina. A glibenclamida é um fármaco que lhe dá por via oral, ele vai hasta o pâncreas e hace com que o pâncreas seja capaz de produzir insulina. ¿Se entendeu? Se entende a diferença entre dar uma glibenclamida e dar uma insulina diretamente ao paciente? A glibenclamida hace efeito de estimulação. E a insulina já lista, reemplaço. ¿Me entenderam? Existe um efeito que se chama irritação. Quando o fármaco, a molécula, produz um efeito que não era exatamente o que você queria. Pode chamá-lo de efeito não desejado, ou um efeito inadequado. E por último, digamos que consigam chegar a fármaco 2, les vou falar do efeito anti-infeccioso. É um fármaco que ele administra em el paciente, pero esse fármaco não vai fazer efeito em el paciente. Esse fármaco que administra serve para matar quem está produzindo a infecção em el corpo, seja uma bactéria, vírus, hongo ou parásito. ¿Se entendeu isso? ¿Sí? Por último, ¿entendió? ¿Sí? ¿Sabe lo que eu falei a él? ¿Quieren saber lo mismo? A él le di una información aquí, solo a él. Esa es una información local. Significa que solamente donde esa información fue administrada, hará su efecto específico. ¿Me entendieron? ¿Entendieron eso? Así, por favor. Aí você pode ir e dizer a ele que se ele não estuda, ele se vai aplazar. Por favor. Só a ele. Esse é um outro efeito do fármaco, que é o efeito indireto. Eu lhe di uma função para que ela vá allá e lhe diga uma coisa a seu companheiro. ¿Me entendeu? Então, os fármacos têm ação local, pode ser de ação indireta, que você administra em um lugar e ele vai assistir a hacer seu efeito em el outro. E os fármacos de ação sistêmica. Se vocês não estudam, se vão aplazar. Entenderam? Isto era local, isto era indirecta, e o que eu acabo de falar a todos vocês é sistêmica. Entenderam isso? Bem, senão se vão aplazar. Fármaco de ação local, de ação sistêmica e de ação indirecta. Fármaco de ação local, quando eu lhe di, solo a ele, em seu ouvido, dizendo que se não estudasse, se ia aplazar. Todos os que estão aí, nadie conseguiu escuchar. ¿Me entendeu? O fármaco de ação indirecta é quando eu lhe di a ela a informação e pedi que ela vá allá a fazer uma coisa. E ela deu esse mesmo recado a ele. E o fármaco de ação sistêmica é quando você lhe diz e todo o corpo é capaz de receber esse fármaco. ¿Me entendeu? Oi. ¿Ah? De ação sistêmica? Vamos avançando mais, pero tenha, por exemplo, de ação local, uma crema, um tópico, quando ele administra aí. São fármacos que vão actuar solamente aí. ¿Me entendés? E um fármaco de ação sistêmica poderia ser um diclofenaco, poderia ser um paracetamol, uma dipirona, que você administra, esse fármaco se absorve e se distribui pela sangue de forma general. Mínimo essas duas quero que vocês manejem. Fármaco de ação local, como uma crema, que aí onde aplica, aí mesmo hace, ou na lidocaína, e um fármaco de ação sistêmica, que se distribui por el corpo como um fármaco para dolor ou febre. Ok? Perguntas?
Bien, doctores, ahorita estamos casi terminando. Es farmacología 1, ¿ya? La codeína y el dextromethorfano, la diferencia de la codeína y el dextromethorfano, o sea, los dos son fármacos antitusígenos. La diferencia es la familia o el efecto colateral que produce. La codeína ella es un fármaco antitusígeno, así como el dextromethorfano, bloquea la sensación del dolor, pero la codeína también tiene efecto analgésico, porque ella es de la familia de los opioides, fármacos que causan drogodependencia. Chicos, todos estaban en la semana anterior o vieron esa explicación de la COX-1 y COX-2, ¿sí? Bien. Hasta aquí, fíjense, no iban a estar perdidísimos con esa 1h30, simplemente por no saber acomodar sus sillas. Hasta aquí es avanzado, ¿ya? No tengo ningún problema que usted falte a mi clase, pero imagínense ahorita, eso aquí debe dar que unas 30, 40 páginas para leer e entender, ¿ya? Hasta aquí está el avance. Hoy empiezo en su práctica. Para facilitar su vida, le voy a subir esa diapositiva al grupo de WhatsApp que tenemos. Ahí están los principales AINES utilizados. Lo vamos a llamar de AINES, los fármacos que tienen poder antiinflamatorio, antipirético, analgésico y antiagregante plaquetário. ¿Ok? Esses são fármacos analgésicos, antipiréticos, anti-inflamatórios e antiagregante plaquetários. Tenha em consideração que os AINES valem muito de seu exame parcial. ¿Ya? Los fármacos analgésicos son fármacos para manejo del dolor. Los fármacos antipiréticos son fármacos para manejo de la fiebre, baja temperatura. Los fármacos antiinflamatorios es para la diarrea, ¿cierto? Ya. Para la inflamación. Y algunos AINES tienen un poder de antiagregación plaquetaria. Evita con que las plaquetas se unan con sus pink. ¿Ya? ¿Qué hora son?